en esta mañana. El pasaje que vamos a tratar esta mañana se encuentra en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, los versículos del 12 al 13. El Evangelio de Marcos, el capítulo 1, los versículos del 12 al 13. Dice así la palabra de Dios: y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Son solamente 2 versículos y parece poco, pero vamos a tratar de sacarle todo el jugo a este pasaje. Es pequeño en número de palabras, pero muy grande en las implicaciones que tiene este suceso para nuestra vida. Un pasaje que, como vemos, se encuentra en el primer capítulo del Evangelio de Marcos, un capítulo que nos quiere presentar a Jesús. De hecho, los 8 primeros capítulos del Evangelio de Marcos los utiliza el evangelista para que podamos comprender quién es Jesús perfectamente. Es algo que es fundamental para nosotros, entender quién era Jesús. Y con este primer capítulo, Marcos quiere sentar la base para establecer los principios, para establecer el principio del Evangelio, de esa buena noticia acerca de Jesús. En este primer capítulo, como hemos estado viendo en estos días, en los días en los que he subido aquí a predicarles acerca de este Evangelio, hemos podido ver esta presentación de un rey anunciado por los profetas siglos antes. Varios profetas ya anunciaron la llegada de ese Mesías, de ese enviado de Dios que iba a ser el Salvador del mundo. También vimos cómo este rey fue anunciado por su embajador, aquella persona que le predecería, un embajador que también fue anunciado por los profetas siglos antes. Vimos la figura de Juan el Bautista, alguien que proclamaba de viva voz que el rey, que el Mesías ya estaba llegando, que no iban a pasar miles de años, como anunciaron los profetas miles de años antes, sino que ya la venida del rey, del Mesías, era inminente. Y también vimos en este capítulo 1 cómo este rey era anunciado por Dios mismo. Fue lo que vimos el otro día, en los versículos del 9 al 11, cuando leíamos acerca del bautismo de Jesús. Fue la primera aparición de Jesús en este Evangelio y lo veíamos como una coronación en la cual Jesús se identificaba con su pueblo, con el pueblo pecador, y tomaba el lugar de ellos, a los que finalmente salvaría por medio de su muerte y resurrección. Pero estos versículos del 9 al 11 no solo nos mostraban ese bautismo, esa sustitución que hacía Jesús por los pecadores, sino que también nos mostraba la proclamación maravillosa del Rey, por medio de, primeramente, la presencia visible del Espíritu Santo que descendió sobre Jesús en forma como de paloma, veíamos. Y también a través de la voz de Dios Padre, confirmando que Jesús era ese Rey, ese Mesías esperado,
con esas maravillosas palabras que leíamos en Marcos 1:11, cuando Dios Padre decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Este es el inicio de los acontecimientos que vamos a ver hoy. El bautismo de Jesús es el inicio, porque después del bautismo, después de que Dios mismo manifestase a viva voz que Jesús era Dios, que era el amado, que era el que complace al Padre, que era el Rey de Reyes esperado. Este Rey de Reyes, Jesús, no se retira a un palacio a descansar y a que le sirvan sus sirvientes. Jesús tampoco se queda a celebrarlo con sus amigos, no celebra una gran fiesta por haberse bautizado y por haber sido confirmado por Dios como el Mesías esperado. Tampoco se va a celebrar un almuerzo. Él es llevado al desierto. Y en la versión de la Biblia de las Américas, este versículo 12, dice: enseguida el Espíritu le impulsó a ir al desierto. En el griego original la palabra es inmediatamente. Es decir, él se bautiza e inmediatamente es llevado por el Espíritu Santo al desierto. Este inmediatamente nos quiere indicar que casi ni se había secado de ese bautismo, que inmediatamente pues, fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Y si vemos el pasaje paralelo en el Evangelio de Mateo, en Mateo 4:1, podremos entender que Jesús no fue llevado al desierto por el Espíritu Santo por un capricho, sino que leemos: entonces Jesús fue llevado del Espíritu al desierto para ser tentado del diablo. El propósito del Padre con Jesús era que fuese tentado por Satanás para que batallase con él y finalmente Jesús venciese a Satanás. En este pasaje es Jesús mismo el que anuncia quién es, mostrando su autoridad sobre Satanás. El Rey Jesús muestra su autoridad sobre Satanás. Ahora es Él mismo quien nos va a mostrar que es el Rey de Reyes, porque su poder es superior al del enemigo, al de Satanás. Y queremos destacar dos aspectos que nos manifiestan quién es este Jesús, pero que también nos indican cómo es Jesús y qué lo diferencia del resto. Y el primer aspecto que vemos en el versículo 12 es que Jesús se sujeta a la voluntad del Padre. Este Rey presentado en este primer capítulo, al que veíamos siendo exaltado por Dios en el bautismo, inmediatamente vemos que es degradado y maltratado, siendo sometido a las duras condiciones del desierto y después siendo sometido a la tentación. Jesús es el Rey, es el siervo sufriente que entonábamos en la canción, que no solo durante esta situación, sino durante toda su vida se somete a la voluntad del Padre, para que se pueda llevar a cabo el plan de salvación que estaba previsto por el Padre. Un plan que culminaría con la mayor de las humillaciones que pudo soportar, que pudo llevar en sí Jesús, y que fue la muerte en la cruz, cuando Él fue contado con los pecadores, habiendo Él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Hemos de tener en cuenta que aunque el Espíritu Santo llevó a Jesús al lugar donde sería tentado, Dios no es el tentador. Dios nunca es el tentador.
Si leemos Santiago 1:13, podemos leer: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Lo que sí es cierto es que Dios a veces permite a Satanás o a otros demonios o a algunos hombres tentar, siempre que conviene a su propósito. Podemos recordar pues, a Job, cómo Dios permitió a Satanás que pues, tocar primeramente las posesiones de Job, y después también pues, produjo enfermedad en el cuerpo de Job para que Job fuese probado. También podemos recordar cómo el apóstol Pablo hablaba de ese aguijón en la carne que había permitido Dios para que él no perdiese nunca pues, la realidad y la dependencia que él tenía absoluta de Dios, y no envaneciese su carácter por todos los logros que estaba consiguiendo el Evangelio, y que Pablo tenía muy claro que no eran logros suyos, sino que eran logros del Señor. Y también en Lucas, los versículos 31 y 32 del capítulo 22, si quieren lo pueden buscar. En Lucas, el capítulo 22, los versículos 31 y 32, cuando Jesús dijo: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Este hecho se produjo justo antes de Jesús ser detenido y antes de haber sido castigado y llevado hasta la cruz. Y como Jesús le decía a Pedro que Satanás había pedido que pudiera ser tentado, y Dios lo había permitido, pero Jesús se había preocupado de pedir que no les faltara fe, sabiendo que finalmente iban a superar esa tentación, y eso serviría para afirmar al resto de apóstoles y también a todos aquellos con los que Pedro se encontraría a lo largo de su ministerio. En este momento Dios estaba permitiendo que Jesús fuese tentado en este desierto en el que se encontraba, para que se manifestase el poder de Jesús sobre Satanás. Y esto es fundamental. Y nos encontramos aquí con la batalla más épica de todos los tiempos. Y el resultado que vemos en el versículo 13 es que Jesús vence a Satanás. Jesús aquí en este enfrentamiento nos va a mostrar que Él es 100% hombre y también es 100% Dios. Él es 100% hombre porque fue tentado, nos dice el texto. ¿Y cómo es esto posible? Lo acabamos de ver en Santiago 1:13. Si sabemos que Dios, como dice este versículo, no puede ser tentado ni Él tienta a nadie, ¿cómo puede ser que Jesús, si es Dios, fuese tentado? Hemos de entender que Jesús, aún no dejando de ser Dios, porque no dejó de ser Dios en ningún momento, Él renunció a poder utilizar sus atributos divinos cuando se hizo hombre. Es lo que se conoce con la palabra kenosis, que fue la renuncia voluntaria de Jesús, por la cual Él muchas veces actuaba con las limitaciones de los seres humanos. En esos 40 días en el desierto Él pasó frío, pasó calor, se agotó físicamente, tuvo sueño y seguramente dormiría. Pasó por la soledad y finalmente, después de 40 días de ayuno,
Él tuvo hambre, como podemos leer en Mateo, capítulo 4, el versículo 2. Él tuvo hambre después de haber pasado todo ese tiempo. Las tentaciones de Satanás atacaron a Jesús en su humanidad, en esas debilidades manifestadas como parte de haberse hecho semejante a los hombres, que no como los hombres, sino semejante a los hombres. Estamos acostumbrados también a acudir a los evangelios de Mateo y Lucas cuando queremos saber acerca de la tentación en el desierto, porque parece que nos dan más información de cómo fue tentado Jesús. Se describen las 3 tentaciones sufridas por Jesús. Y yo siempre había interpretado como que Jesús pasó los 40 días de ayuno y al final Satanás aprovechó para atacar. Pero leyendo ahora el versículo 13, pues podemos leer: y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás. El texto aquí nos sugiere que fue tentado durante todo ese tiempo, durante todo el tiempo que Jesús estuvo en el desierto, y que finalmente, en el momento de mayor debilidad humana de Jesús, es cuando Satanás lanzó su ataque más feroz, representado en estas 3 tentaciones narradas en los evangelios de Mateo y Lucas. En estos 3 ataques definitivos, Satanás atacó a Jesús principalmente en ese papel de siervo sufriente. Satanás no atacó a Jesús poniendo en duda su autoridad. Satanás sabía que Jesús tenía esa autoridad. No lo atacó por esa vertiente, no atacó a Jesús poniendo en duda su poder, porque Satanás conocía eso. Realmente Satanás le animó a usar su poder y su estatus divino, y así abandonar esa humillación que estaba sufriendo Jesús en esa encarnación, en pasar por ese trago, en la semejanza a los seres humanos. Cuando Jesús tuvo hambre, Satanás le insistió en crear pan y solucionar así la situación mediante el uso de su poder y renunciar a lo que estaba pasando. Después el diablo le ofreció el dominio del mundo si se rendía a él, y Jesús ratificó que solamente serviría al Padre, y esto le suponía a él soportar toda esta humillación que estaba soportando, aun siendo Dios. Y por último, Satanás provocó a Jesús para mostrar su condición de Mesías, lanzándose al vacío. Y esta sería una señal portentosa por la cual mostrar que él era el Mesías esperado. Era como el camino rápido, la forma más fácil, a la cual Jesús no quiso recurrir, porque él se sometió por completo a la voluntad del Padre, mostrando de esa manera adoración absoluta y única al Padre. Jesús respondió con firmeza, a pesar de la debilidad física en la que se encontraba. Él respondió con firmeza y con la palabra de Dios en cada una de las proposiciones de Satanás. Es interesante también darnos cuenta del escenario, del campo de batalla en el que se produce este enfrentamiento. Era el desierto de Judea, era un lugar inhóspito, un lugar en el que no había seres humanos alrededor, no había nadie, y era un lugar, como leemos en el versículo 13, en el que había fieras salvajes. Nos describe un escenario hostil, incómodo para cualquier ser humano. Y no podemos evitar compararlo con la situación en la que se encontraba Adán en el paraíso. Adán estaba en el paraíso en un lugar maravilloso, un lugar lleno de árboles frutales para comer.
había agua abundante, estaba rodeado de animales que lo respetaban, incluso las fieras estaban a su servicio. Él sojuzgó a todos los animales y al hombre obedecían. Estaba acompañado de su ayuda idónea, no podemos olvidar eso. Dios hizo una ayuda idónea para Adán y en ese momento en el Edén estaba acompañado de ella. Y no podemos olvidar también que Adán en el Edén se encontraba también bajo la atención, bajo el consejo y bajo el cuidado de Dios. Y lo queremos comparar con Adán, este suceso del desierto, porque Adán cuando estaba en el Edén aún no había pecado. Adán y Eva fueron los únicos seres humanos creados sin pecado y aún así, al ser tentados por Satanás, pecaron. El ser humano sí es derrotado por Satanás. Una derrota que se repetiría a lo largo de la historia de la humanidad. Y vinieron después grandes personas importantes, que igualmente sucumbieron al pecado. Moisés pecó, Abraham pecó, Noé también pecó, el rey David, aquel que tenía el corazón conforme al corazón de Dios, también pecó. Salomón, el rey más sabio, la persona más sabia que ha existido en la historia de la humanidad, también pecó. Pecaron ustedes y también he pecado yo. Ningún hombre ha sido capaz de vencer a Satanás. Y es aquí donde Jesús marca la diferencia. Es aquí donde Jesús muestra que es el Mesías. Es aquí donde Jesús manifiesta que Él es 100% Dios. Porque aunque Jesús es plenamente humano, Él no nació con la misma naturaleza pecaminosa con la que todos hemos nacido. Él ciertamente fue tentado de la misma manera que somos tentados nosotros. Y esas tentaciones le fueron presentadas por Satanás. Sin embargo, Él permaneció sin pecado, a pesar de ser sometido a esas tentaciones, porque Dios es incapaz de pecar. Adán sí pudo elegir entre pecar o no, pero no está en la naturaleza de Dios el pecar y por tanto para Jesús no era una opción pecar. Jesús no es que estuviera sometido a la tentación y pudiese haber pecado, no, Jesús era Dios y no podía pecar. Y por otro lado, solamente Dios tiene poder sobre Satanás. Solamente el Mesías sería capaz de aplastar la cabeza de la serpiente, como anunció Dios a Eva en el pasaje que leíamos en Génesis. De hecho, Dios se lo dijo a la serpiente en el pasaje que antes compartíamos. Y aquí es donde Jesús está demostrando que en el momento en el que más humano es, en el momento de mayor debilidad humana, en el momento de mayor debilidad física, tras 40 días sin comer y siendo tentado, muestra su deidad al 100%, venciendo en ese ataque final de Satanás. Jesús se está presentando a sí mismo como el Rey de Reyes, el Mesías, el Salvador esperado, Dios mismo. Y hemos de tener en cuenta que Jesús no podría reclamar su poder absoluto y total sobre el pecado si no demostraba poder personal para derrotar a Satanás. El final del versículo 13, y los ángeles le servían, nos indica la victoria conseguida. En Mateo, en el capítulo 4, versículo 11,
podemos leer que el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Y si vinieron ángeles que le servían es porque fueron enviados por el Padre, y esto significaba que Dios estaba complacido con su Hijo. En resumen, estos dos versículos nos ponen de manifiesto que, primero, Jesús vence a Satanás. Y esta es una maravillosa noticia. Jesús vence al enemigo, aquel que desea nuestra perdición, aquel al que nosotros no podíamos vencer, al que haría todo lo posible para que pasásemos la eternidad en el infierno. Repito, ningún ser humano ha sido capaz de derrotarlo, pero Jesús sí lo derrotó. Jesús estaba demostrando que era el único con autoridad sobre el pecado y estaba demostrando ser el sacrificio perfecto por nosotros. Y no solamente en ese momento, sino durante todo su ministerio manifestó su dominio sobre Satanás y sobre sus demonios. Como segundo punto queremos destacar que Jesús nos entiende. Es una idea maravillosa que nos aporta tranquilidad. Hebreos 4:15 nos dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús fue el sacrificio perfecto, aquel que puso su cuerpo en la cruz para que nuestro pecado fuese pagado de esa forma. Él subió a la cruz para llevar el castigo que nosotros merecíamos, para justificarnos delante de Dios a fin de ser considerados dignos delante de Él aún sin serlo. Y ahora mismo Él está intercediendo por nosotros, porque conoce, no solo por su sabiduría divina, cómo somos y las debilidades a las que estamos sometidos por nuestra naturaleza pecaminosa, sino que Él mismo experimentó esas debilidades, pero conservando siempre su autoridad, la autoridad absoluta de no haber pecado nunca. Nuestro Dios no es un Dios como los dioses griegos imaginados por el hombre, que se dedicaban a jugar con los seres humanos como fichas de ajedrez. Nuestro Dios nos comprende, nos ha brindado su misericordia y ayuda para enfrentar una batalla que Él sabe que nosotros somos incapaces de enfrentar solos. Porque, como decíamos, solamente Dios puede vencer a Satanás. Solamente Dios tiene el poder de vencer a Satanás, y solamente estando en Cristo el creyente podrá enfrentar los engaños que utilizan para que volvamos a pecar. Hay una frase que se utiliza ahí en una película que tuvo muchos premios, una película de hace mucho tiempo. Y decían al final de la película que el mejor truco del diablo fue convencer al mundo de que no existía. Y es cierto, es el mejor truco que ha empleado, pero Satanás es muy real. No menospreciemos el poder que tiene, pero que nuestra principal preocupación sea mantener una relación personal con Dios. Cristo, después de su resurrección, nos mandó al Espíritu Santo para que habitase en nosotros. Y debemos ser llenos del Espíritu para poder resistir los empujes de Satanás. Nosotros también somos tentados en nuestra vida. Dios permite que seamos tentados para probarnos. Pero no debemos olvidar que Dios es totalmente consciente de esa situación, que no es que en momentos determinados Dios se despiste y la tentación se cuele y nos ataque, no es así. Además también tenemos que tener presente, como dice en 1 Corintios
10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Todos los seres humanos enfrentamos en nuestra vida tentaciones similares. No hay tentaciones maravillosas que no puedan enfrentar ningún ser humano. Y Dios no permitirá que seamos tentados más allá de lo que podemos soportar. Por tanto, recordemos que las tentaciones a las que podemos estar sometidos no son insalvables. Lo que sucede es que generalmente queremos superarlas con nuestras propias fuerzas. Pensamos que una vez que somos cristianos, Dios potencia nuestras cualidades humanas y con ellas podremos vencer las tentaciones, pero nada más lejos de la realidad. Necesitamos a Dios completamente y continuamente. Uno de los beneficios de las pruebas es recordar nuestra total dependencia de Dios. Decía Pablo en 2 Corintios 12:10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esa debilidad que expresaba Pablo y que también sentimos muchas veces, nos une más en dependencia a Dios, porque nos hace reconocer que el fuerte es Él, el todopoderoso es Él. Nos hace recordar que debemos acudir a Él en todas nuestras decisiones, en todos nuestros problemas, y que muchas veces no podemos dar explicación a muchos problemas que nos suceden, pero que sabemos que Él nos ayudará a enfrentarlos. Solamente estando en Cristo podremos tener la victoria sobre el maligno. Por último, Jesús se somete a la voluntad de Dios. Jesús hemos visto que se dejaba dirigir por el Espíritu Santo. Aun siendo Jesús una de las 3 personas de la Trinidad, Él se sometió a la voluntad del Padre, impulsada esa palabra, impulsada por el Espíritu Santo. Esto le supuso a Él renunciar a sí mismo, renunció a manifestarse Él mismo como Dios, acotando Él mismo también su poder. Renunció a sus privilegios de Dios haciéndose un hombre. Renunció a sus preferencias, renunció a sus derechos, renunció a su comodidad para que Dios Padre pudiese cumplir en Él el plan de salvación. Jesús fue durante toda su vida el ejemplo de depender del Espíritu Santo en todas las facetas de su vida. Y eso no evitó que sus condiciones económicas fuesen las justas para comer, que no tuviese un lugar al que llamar hogar, no evitó que se tuviese que enfrentar con el desprecio de los habitantes de su propio pueblo. El desprecio también del pueblo judío que días antes de pedir su muerte lo había vitoreado. No le evitó la traición de su amigo, no le evitó el escarnio y el castigo público, y finalmente la muerte en la cruz. Nosotros también somos llamados a ser llenos del Espíritu Santo, a ser controlados por Él, a que nuestra forma de vivir, de pensar, de actuar, de hablar, de trabajar, sea dirigida por el Espíritu Santo. Esto nos conducirá a situaciones en las que nos sintamos menospreciados o infravalorados. Tendremos que renunciar a nuestra comodidad, a nuestro tiempo libre, a nuestras propias ideas cuando éstas estén en contra de las ideas que Dios
comparten su palabra, incluso a renunciar a nuestra propia vida, si se diera el caso. Jesús renunció infinitamente a mucho más de lo que nunca nosotros podremos renunciar por cumplir ese plan divino. Y esto nos hace reflexionar. Muchas veces no somos nosotros capaces de renunciar a nada de lo que pensamos que nos merecemos en nuestra vida. Muchas veces buscamos cumplir nuestra propia voluntad y no la voluntad de Dios, que es que más personas se salven. Reflexionemos si al final de cada día lo que hemos hecho ha sido cumplir nuestra voluntad, hemos buscado nuestra comodidad y no busquemos cumplir la voluntad de Dios. Esta renuncia a nosotros mismos, no es tanto un esfuerzo personal que tengamos que proponernos, sino que va a ser finalmente el fruto de estar llenos del Espíritu Santo. Y para eso primero hemos de reconocer nuestra condición indigna delante de Dios, nuestra insuficiencia delante de Él y recibir el perdón, aceptándolo como nuestro Señor y Salvador. Pero después debemos indagar en la palabra diariamente para buscar su dirección. Si no conocemos a Dios, si no tenemos una relación personal con Él, si no entendemos la realidad de la perdición eterna, acabaremos siempre valorando más nuestra propia comodidad, acabaremos siempre valorándonos más a nosotros mismos que la salvación de otras personas. Y buscaremos cumplir nuestra propia voluntad. De ahí la importancia de ser llenos del Espíritu Santo. Este pasaje que hemos compartido hoy es un gozo. Jesús se presenta como el Mesías que derrota a Satanás, muestra su autoridad y presenta sus credenciales que le confirman como el sacrificio perfecto. Este sí es el Cordero, este sí es el que no ha pecado y que puede cambiar nuestro lugar, que puede ser el sacrificio perfecto. La derrota definitiva de Satanás y del pecado se producirá años después de este acontecimiento en la cruz y luego con la resurrección. Si no has conocido a Jesús, si no has reconocido aún esa autoridad que viene sobre el pecado y sobre tu pecado, si no has entregado tu vida en las manos del único que puede vencer a Satanás, si no has reconocido a Jesús como el Mesías que salvará tu vida de la condenación eterna, te pido por favor que sigas leyendo los siguientes versículos de este Evangelio, que sigas leyendo los siguientes capítulos de este Evangelio. Descubre quién es Jesús realmente, porque tu vida eterna está en juego. Si las palabras que hemos compartido hoy, las que has oído otro día, o los textos que estás leyendo en la Biblia, te han descubierto la realidad de la figura de Jesús, Dios te está llamando. Este es el día de salvación. Entrega tu vida a Dios y Él hará. Hermanos, nos gozamos al recordar que tenemos un Dios que venció al pecado, que venció a la muerte y que nos ha salvado de nuestro terrible final, de esa terrible enfermedad que es el pecado. Pongamos nuestra vida en Cristo, como dice Hebreos 12, del 1 al 2. Por tanto, nosotros, también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe,
el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Demos gracias a Dios por ese sacrificio y por mostrarnos quién es Jesús y mostrarnos que Él ha sido el que ha pagado por nuestros pecados, humillando su persona, no teniéndose por Dios cuando tuvo que renunciar a muchos de sus atributos para poder ser considerado delante de Dios y poder ser el sacrificio perfecto que nos justifica delante de Dios. Oremos. Sí, Señor y Padre Santo,